Informativo Mega. Periodismo investigativo. La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia hizo una radiografía del gobierno Petro y le dejó una advertencia a Álvaro Uribe. La congresista uribista se refirió al encuentro entre el jefe del Centro Democrático y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, e hizo varias reflexiones. Una de las más férreas opositoras al hoy presidente Gustavo Petro es la senadora Paloma Valencia, quien desde hace antes de que el primer mandatario llegara al poder lo cuestionaba con vehemencia. Incluso fue la responsable de que el país conociera el polémico video donde el líder del pacto histórico recibía fajos de billetes cuyas investigaciones no prosperaron y ahora volvió a destaparse y lanzar más críticas. Fue en una entrevista que concedió ese fin de semana en la revista Semana, donde la congresista del Centro Democrático se fue lanza en ristre por los recientes anuncios que ha hecho el gobierno nacional dirigido por Petro. A su concepto, Colombia entraría en varios peligros. Colombia enfrenta varios peligros relacionados con la salud, la economía y la seguridad. Esto, según aseguró, por las labores que el presidente estaría desarrollando. En cuanto al tema minoenergético, la parlamentaria del Centro Democrático volvió a criticar que se busque comprarle gas al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, pues la considera una dictadura acusada por la ONU, y asimismo cuestiona a Carolina Corcho, ministra de Salud, por las reformas que le haría al acceso al sistema de la salud del país. Es una ministra que está irrespetando a los colombianos. Uno, por un capricho en el sistema de salud, no puede poner en riesgo la vida de los ciudadanos, dijo en la revista Semana. Quizá de los cuestionamientos más fuertes que hizo Paloma Valencia al gobierno Petro fue cómo ha manejado a la fuerza pública y a las fuerzas militares. De nuevo, cuestionó que se cambiara los directivos de esas instituciones y mostró que no está de acuerdo con el corte al presupuesto al ejército que habría promovido el ministro de Defensa, Iván Velázquez, a quien acusó de quitarle 800.000 millones de pesos al sector, y empieza a haber una crisis tal que ya se habla de la salida de otros 20 oficiales. Señaló, a su vez, que dijo que el gobierno supuestamente pondría en riesgo la seguridad de los colombianos. A pesar de que la frontera entre Colombia y Venezuela llevaba cerrada más de 7 años y tras la llegada al poder de Petro se reabrió, Paloma Valencia no vio con buenos ojos ese proyecto y cuestionó que, además, se retomaran las relaciones diplomáticas con el país vecino. Es muy grave que un país y un gobierno decidan legitimar a un tirano como Maduro, que ha expulsado a un tercio de su población, que tiene una situación crítica de hambre y falta de atención en salud, y que está acusado de crímenes de lesa humanidad por la ONU, señaló. En cuanto al proyecto de paz total que adelanta el gobierno para detener las actuaciones de grupos armados, la senadora volvió a defender a los militares colombianos, a los que asegura que son los únicos que cesarían el juego por las labores del primer mandatario. No erradican, no fumigan, no extraditan y que ya no va a haber sometimiento, sino acogimiento, dijo, mientras que consideró que se estaría debilitando al Estado colombiano. Asimismo, Paloma Valencia celebró las reuniones entre su jefe político, el expresidente Álvaro Uribe, y el presidente Petro. Eso sí, le advirtió a su mentor que, si se le ocurre querer bloquear al jefe de Estado, ella se apartará de la oposición porque considera que los que no apoyan a Petro deben hacerlo con altura y no como a su juicio se hacía en la oposición al gobierno de Iván Duque. La gente en Colombia se ha ido acostumbrando a que la oposición tiene que ser violenta y agresiva y buscar golpes de Estado, expresó. Asimismo, también pidió respeto para Petro, pero dijo que se deben cuestionar los proyectos e ideas que no le aporten al país. La Liga de Gobernantes Anticorrupción, liderada por Rodolfo Hernández, estaría liquidada. El ex asesor de quien fue candidato a la presidencia en las últimas elecciones aseguró que el partido político ya no tiene futuro. Pese a la altísima votación que tuvo Rodolfo Hernández durante las últimas elecciones presidenciales, el partido político que fundó parece no haber continuado a flote. Ante las múltiples polémicas en las que se ha visto envuelto el ingeniero y la falta de apoyo que ha tenido, su ex asesor político, Oscar Jair Hernández, aseguró que la Liga de Gobernantes Anticorrupción está liquidada. Tras retirarse de ese partido político, el ex asesor reveló los motivos que lo llevaron a renunciar a este proyecto. De acuerdo con Oscar Jair, el rumbo inicial que se tenía con ese movimiento se perdió totalmente y por eso no podían seguir haciendo parte de este.
En una entrevista con Alerta Santanderes, el ex asesor político de Rodolfo Hernández señaló que dio un paso al costado, porque cuando uno no está de acuerdo con las cosas, lo mejor es retirarse. Asimismo, el ex asesor político aseguró que la causa de la Liga de Gobernantes Anticorrupción quedó en un segundo plano por las posiciones personales y familiares del ingeniero, al que apoyaron más de 10 millones de colombianos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que Gustavo Petro resultó elegido como nuevo presidente de la República. Oscar Jair asegura que él y muchos ciudadanos que hacían parte del movimiento creado por el ingeniero no comparten esas posiciones que empezaron a apoderarse de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. La causa que perseguíamos terminó convertida en una posición personal y de familia, la cual no comparto y no comparten los equipos de trabajo a lo largo de este país. Fueron más de 338 municipios que visitamos, explicó el ex asesor. El partido político venía en decadencia desde antes de que se terminara el proceso de elecciones. Oscar Jair Hernández aseguró que desde antes de que se acabara el periodo electoral, las cosas ya venían mal. El recordado viaje a Miami, por el que Rodolfo Hernández terminó envuelto en distintas polémicas, habría sido el inicio del fin. Posteriormente, se habría establecido que en las decisiones no iban a estar presentes los líderes de las regiones, lo que terminó de empeorar el panorama al interior del partido. Cuando él agarró un avión y se fue a Miami, ahí para mí la campaña se acabó. Luego del viaje, se dijo que las decisiones las iba a tomar él con su consejo directivo y no con los líderes de las regiones propiamente, explicó el ex asesor del ingeniero santandereano. Asimismo, indicó que Rodolfo Hernández decidió desligarse de la dirección del partido una vez se convirtió en senador de la República. Entonces dejó al mando a su esposa, Socorro Oliveros, alguien que, según Oscar Jair, no tiene idea de cómo manejar un movimiento político. Ella no sabe nada de política y terminó rodeándose de gente que tampoco sabe nada de política. Por lo tanto, el sueño político terminó envuelto en una zozobra de errores y dudas que la gente ha reconocido día a día, añadió. El ex asesor político aseguró que lo que se quiere es hacer política sin contar con la gente y que el nuevo enfoque que tomó la Liga de Gobernantes Anticorrupción está más relacionado con lo empresarial que con lo político. Por eso, añadió que ese movimiento ya está liquidado. Si usted quiere hacer política para la gente, pero sin la gente, no tiene ningún sentido. El ingeniero decidió dejar todo tirado y en manos de personas que no entienden lo que significa la política y lo ven de manera empresarial. Ahí lo que van a necesitar es un contador y no líderes sociales, finalizó. Así quedó la regulación para cruzar la frontera con Venezuela. Aunque a principios de semana se habilitó el paso fronterizo entre ambos países, muchas personas siguen dudando de los requisitos para cruzar legalmente. Según se estima, hasta antes del restablecimiento diplomático y la reapertura de las fronteras entre Colombia y Venezuela, unas 30.000 personas transitaban diariamente por esos pasos, cifra que principalmente era aumentada por los denominados migrantes pendulares, aquellas personas que trabajaban y viven o estudian en el otro lado. Pues desde el lunes se habilitó el paso no solo de transeúntes, también de vehículos de carga y prácticamente volvió a la normalidad. No obstante, fueron 7 años llenos de zozobras e incertidumbre, por lo que aún no es claro cómo es que se debe hacer el traslado de manera legal. Por ejemplo, solamente en el departamento de Norte de Santander se habilitaron 3 pasos peatonales, los cuales tienen unos horarios específicos para el tránsito, empezando por el Puente Internacional Simón Bolívar, que es el cruce más grande, el cual comunica al sector conocido como La Parada, en Villa del Rosario, Colombia, con San Antonio del Táchira, Venezuela. Se apertura a las 5 de la mañana y opera hasta las 8 de la noche. En uno de los costados del puente encontrarán las respectivas oficinas y puestos de control de las autoridades migratorias, puntualmente para aquellos que deben sellar su pasaporte. Para este trámite deben presentar el documento de identidad o permiso por protección temporal. La marcha de los inconformes. La oposición a Gustavo Petro demostró que tiene fuerza en las calles y que protestar no es destruir todo a su paso. La oposición protagonizó una prometedora manifestación que demuestra que, a pesar de ser minoría en el Congreso, son contrapeso en las calles. Contra todo pronóstico, el lunes pasado se dio
una multitudinaria marcha en contra de las propuestas del presidente Gustavo Petro, quien apenas cumplió 50 días en el cargo. Se calcula que unas 70.000 personas en 45 municipios del país salieron a las calles a oponerse a las principales reformas, tributaria, pensional y a la salud, así como al plan de eliminar las EPS. La marcha fue calificada como un éxito. Fue una movilización rozagante, pacífica, alegre y ordenada que, por primera vez, mostró la cara de la oposición al gobierno.